¿Qué ha pasado? ¿Qué ha sucedido? ¿Por qué dejé de subir episodios del después del después? O más bien, ¿por qué me tardé tantas semanas en volver a subir otro episodio? Ok, este video lo voy a tomar más a un tipo de compartir eh, lo mejor, no compartir lo mejor, compartir lo que en verdad considero valioso del camino. ¿Ok? ¿Por qué? Bueno, vamos a empezar. Las cosas no han salido muy bien, que digamos. Sale durante las últimas semanas. Se han suscitado distintos eventos en mi vida, en distintos aspectos, personal, profesional, familiar, que me han colocado en múltiples ocasiones en aquella reflexión, o más bien dicho, me han puesto a reflexionar sobre, ok, ¿cuál es el sentido de todo lo que estás haciendo o todo lo que llevas haciendo durante este tiempo? Y creo que compartir la experiencia, compartir el camino de esta manera un poco más abierta y al menos yo soy un poco más, eh, me inclino un poco más a este tipo de formatos, a la utilización de este tipo de formatos largos, porque al final para mí el utilizar formatos un poquito más cortos pues es complicado, porque a veces hay mucha mala interpretación, es complicado el no caer como que en esta parte de clickbait, por así decirlo. Entonces, en verdad, para mí es bien valioso compartir cuando estás en esos momentos críticos, compartir cuando estás en esa parte más humana, que no es aquella que eh, es popular en redes sociales, porque no es instagramiable. Las cosas que no son instagramiables, que no se ven bonitas, que no se ven estéticas, que no comparten este camino de superación personal que va encaminado al éxito, no se difunden, no se comparten, porque son las más complicadas o son las que no despiertan ese interés o más bien dicho, no despiertan esa curiosidad en las personas, ¿no? Pero creo que hay mucho valor en compartir las situaciones que probablemente el que seas una persona que comparte su vida en comparte cierta parte de su vida en redes sociales, vale la pena el también compartir este tipo de situaciones, ¿no? Y que no únicamente se quede como que en la parte de los buenos momentos, ¿no? Pero bueno, ¿qué es lo que ha pasado? Durante las últimas semanas mi foco hacia la comida fue enorme, fue muy grande al punto en el que pasé por repetidas situaciones de atracón, ¿ok? En verdad fue complicado el navegar esas circunstancias porque jamás las había sentido. Porque no era el sentarte y ver de repente algo palatable, algo que se veía rico, no sé, una rebanada de pastel, una comida ultraprocesada y consumirla y disfrutarla, sino que para mí fueron situaciones en donde me sentaba, consumía algún alimento de esta índole y no podía parar de consumir hasta que te sentías genuinamente mal, hasta que me sentía con esa parte ya súper inflamada del estómago, súper incómoda. No sé, es algo complicado de navegar, es algo complicado de comunicar y no se los va a negar, había cierta disonancia cognitiva. Eso alguna vez se lo escuché, hace no mucho tuve el gusto de platicar con Juan Jerezano en persona, con todo el equipo de Hypertrophy. Y eso que mencionó se me quedó mucho, esa disonancia cognitiva entre, oye, pero pues si yo estoy divulgando cosas sobre hacerlo sostenible, sobre mejorar la relación con la comida, pero yo estoy viviendo esa otra parte que no es agradable. Estoy viviendo esa otra parte que se siente como, vaya, estás en una situación que no puedes controlar, ¿no? Y la verdad ha sido algo importante, interesante de manejar, duro en algunas circunstancias, pero al mismo tiempo también lleno de aprendizaje. Sí,
porque en alguna otra circunstancia, en algún otro momento, mi planteamiento hubiera sido, ok, ya valió, ya, olvídate, no está bien, como tienes este tipo de circunstancias, entonces no estás listo, probablemente llegues a caer en un lado hipócrita de compartir cosas relacionadas con manejo sostenible, con pues es que tienes que hacerle mucho caso a tus sensaciones de hambre y saciedad y que tú mismo no lo hicieras. Entonces, sin embargo, creo que no, o sea, creo que para empezar ningún camino es perfecto. Y si en algún punto alguien te comparte o te dice que el camino debe verse de cierta manera y si no se ve así, ya no es una buena forma o ya estás haciendo malas cosas, en verdad creo que eso puede llegar a ser más contraproducente que beneficioso porque te venden o se populariza una narrativa de excelencia, de perfección ante los caminos que puedes afrontar a la hora de querer buscar un objetivo. Y esto a mí me ha puesto más cerca sobre reflexionar sobre el rol que tiene la alimentación en tu día a día, ¿ok? Porque eso para mí eh, cada vez es más importante. Y por supuesto que a veces nos podemos cerrar a ver casos muy específicos de culturistas profesionales, personas que pasan por un momento de preparación, pero la verdad es que en muchas ocasiones lo más casos de esta índole en donde la relación, o más bien dicho, esa relación de la comida con tu estilo de vida, no se les da esa importancia debido a que como tu objetivo no es ser un culturista, como tu objetivo no es querer mejorar tu composición corporal, pues como que es muy difícil que llegues a pasar por este tipo de situaciones, ¿no? O donde deberías de ser más flexible, entre comillas. Pero la verdad es que creo que nada más alejado de la realidad. La manera en la cual se relaciona, la manera en la cual te alimentas con tu estilo de vida es algo bastante cercano y que están bastante relacionados. El hecho de en dónde trabajas, en qué tan productivo eres, en la manera en la cual te diriges en tu día a día, yo creo que puede sonar un poco exagerado, pero en verdad para mí sí ha sido el reflexionar sobre cómo abordar las distintas problemáticas que puede haber en cuanto a la nutrición, en cómo poder mejorar los hábitos y que no basta únicamente con decir, ok, pues mira, vamos a utilizar herramientas de educación nutricional. No, porque cada caso es un caso, o sea, cada caso es un caso. Creo que es muy diferente retirar la comida o tratar de construir, de desvanecer ese hábito de consumir comida ultraprocesada, hiperpalatable, cuando ha sido un hábito que has estado construyendo prácticamente desde que tienes memoria, ¿no? A diferencia de alguien que a lo mejor rara vez consume comida ultraprocesada, ¿no? Y entonces como tú únicamente valoras un punto en el tiempo y tú pones a dos personas con la misma edad y ambos quieren mejorar su composición corporal, pero hay uno que no se le dificulta eliminar o minimizar al máximo el consumo de comida ultraprocesada, mientras que a la otra persona sí, el primer juicio es, pues la primera persona tiene una mejor relación con la comida, o la primera persona incluso puede ser más disciplinada, pero es que tú no sabes del contexto en el que provienen ambas personas, ¿no? O sea, cuando una persona, la mayor parte de su alimentación de los últimos años se ha basado en comida ultraprocesada, hiperpalatable, y quiere construir ese hábito, enfrenta un desafío muy diferente a una persona que rara vez consumió comida ultraprocesada, ¿no? Y únicamente a lo mejor tiene que hacer ligeros ajustes para minimizar su consumo. El desafío que tienen enfrente es diferente. Entonces, al final no nos podemos quedar con la parte general de nutrición. Sabemos que debemos consumir frutas y verduras, sabemos que debemos aumentar nuestra ingesta de proteínas, pero dependiendo del contexto en específico que se encuentre cada persona, el desafío que va a afrontar para cumplir cierto requerimiento o estar dentro de una norma general va a ser muy diferente y esto va a estar relacionado con qué tan lejos está o no de esa recomendación general, ¿no? De si su consumo de frutas y verduras era prácticamente cero a lo largo de las semanas,
incrementarlo al menos un poco es un desafío muy diferente de una persona que a lo mejor consumía poco, pero consumía regularmente frutas y verduras, ¿no? La evaluación específica del contexto es vital para poder avanzar y para poder dar una buena intervención nutricional. Y esto se vuelve un poquito más complicado cuando lo haces contigo mismo, que ese es mi caso. Entonces, pero al final también creo que compartir todo esto es valioso, o sea, porque no por el hecho ni de ser nutriólogo, ni de ser entrenador, ni de tener, desarrollarte en el ámbito profesional ayudando a más personas a mejorar su composición corporal, a mejorar su salud, en tener proyectos relacionados, en estar rodeado de personas que están en este ámbito de nutrición, de entrenamiento, te exenta de poder pasar por este tipo de inconvenientes. Y creo que aquí es donde me gustaría tratar de compartir y abrirme lo más posible con no dejar que porque el camino no parezca o el camino que estés recorriendo no se parezca al que pensabas que querías recorrer, te quieras salir de él o tú consideres que como no se ve como las expectativas que tú tenías, significa que entonces ese camino no es para ti. Creo que aquí es donde vale la pena el sentar cabeza, vale la pena el entender que es un proceso y que al final puedes tener una idea de cómo va a aparecer el proceso, pero realmente no sabes qué va a pasar. Pero el fin es el camino, tal cual. O sea, esto al final es lo que tratas de vivir y esto es lo que tratas de compartir y lo que al final te va a dejar las enseñanzas correspondientes. Y es lo que al final tú vas a tomar como fuente de sabiduría, porque al final la única manera en la cual vas a poder ir mejorando es ir afrontando los problemas e irlos resolviendo. Y cuando tú empiezas a resolver problemas, empiezas a avanzar de nivel, empiezas a superar tu nivel en el que te encontrabas, ¿no? Nuevamente, esto es algo muy personal, esto no es algo relacionado con, pues es que esta persona es más avanzada o tiene más nivel que esa otra persona. A veces es útil utilizar este tipo de referencias, tal vez para poder categorizar a personas que pudieran compartir las mismas necesidades, ¿no? Como por ejemplo es muy común escuchar a culturistas avanzados, culturistas intermedios, culturistas principiantes, ¿no? Pero esto no está relacionado directamente con qué tanta masa muscular tienen, sino con qué tan cerca están de ese potencial que pueden llegar a tener, ¿no? Y aquí es donde nuevamente viene esa reflexión sobre que tu nivel es muy personal, es muy personal. Y a veces el perder el foco por pensar que un nivel avanzado debe de verse así porque es lo que se comparte en redes sociales, o un nivel intermedio debe de verse así porque es lo que se comparte en redes sociales, nos encapsula pensar que el camino debe ser de cierta manera. Y esto al final yo lo comparto porque para mí es una caída en el camino, pero es una caída que me hace más fuerte, es una caída que me levanta y que voy a tratar de comprometerme en seguir grabando este tipo de videos, porque al final yo no sé quién lo esté viendo y yo no sé qué vaya a pasar dentro de los próximos meses, años, pero me gustaría tener esto documentado porque creo que es mucho más valioso que tener este camino de gloria desde ir documentando y cómo el proceso y cómo todas las fases se fueron cumpliendo exactamente en el tiempo que tenía delimitado y fui cumpliendo meta tras meta. Creo que de eso no se trata, porque eso es muy ilusorio y creo que para eso hay muchísimas cuentas y redes muchísimas cuentas en redes sociales, ¿no? Mi intención es compartir un camino más sincero, compartir mi camino y que al final eso pueda llegarles a aportar algo a alguien que esté viendo esto, pueda eh, compartir que si alguien está pasando por un momento en el que siente como que no hay un rumbo, en el que siente que está tirado y que ya el camino no es como él quería que fuera y por lo tanto ya no vale la pena recorrer ese camino, no está solo. Creo que es parte importante de compartir eso, no está solo, es, la vida es así y lo que de repente vemos construidos en redes sociales solo es un cachito de la vida de ciertas personas. Y ten en cuenta cuántos seres humanos somos, ¿no? Y de esos seres humanos ve cuántos sigues en Instagram y de esos que sigues en Instagram, cuántos realmente crees que pues están eh, compartiendo su verdadero camino y no únicamente el camino que quieren que se comparta, ¿no? Y creo que eso es algo importante a reflexionar, ¿no?
Pero con esto, pues no hay más que volverse a levantar, no hay más que volverlo a intentar. Y esa es mi intención con ello. Después de este capítulo del después, les voy a compartir mis planes para el 2026. Si tengo planeado o no planeado competir, cómo es que voy a planear estos últimos meses del año, cómo va a ser el 2026 o al menos cómo en este momento luce en mi mente, hablando de expectativas, pero que al final es una visión que tengo y que nuevamente he reflexionado durante las últimas semanas, meses, pero que también es muy importante o bueno, es importante para mí compartirlo y dejarlo plasmado aquí en video, en formato y poder compartir ese compromiso con publicar o compartir el camino tal cual y me vaya sucediendo, porque pues si no, ¿qué sentido tendría, no? Compartir únicamente la gloria. Creo que eso no, no, eso es lo más común de ver en redes sociales. Entonces, pues nada, en verdad, un video más como de ligera actualización, un poquito de apertura con las personas que llegan a ver estos videos, que llegan a seguir esto en redes sociales. En verdad, gracias. Y pues nada, si todo sale bien, nos estamos viendo en las siguientes semanas. Voy a ahorita tal vez grabar varios videos del después para dar un poquito más de update. Este fue como que una actualización bastante general, pero nada, ahorita voy a intentar ahora sí entrar en forma en cosas un poquito más específicas, un poquito más técnicas de distintos aspectos en general, porque pues si no este video se va a durar bastante, iba a decir horas, pero bueno, quién sabe, a lo mejor si pudiera durar un par de horas, ¿no? Pero me gustaría dar como que esta primera apertura hacia que la serie sigue viva y que pues siempre y cuando tenga ese apoyo de una o dos personas, que a mí pues X no me interesa el número, voy a seguir compartiendo este camino, porque si no, nuevamente, ¿qué chiste tendría el estar grabando y todo y no compartir, ¿no? Entonces, no compartir el proceso que a veces nada más podemos ver por historias. Nada, nuevamente, gracias a todos. Links hacia mi servicio de coaching, lo tienen aquí abajito también. Link también hacia Essentials, redes sociales, Gym Rats. Todo lo dejo en la descripción. Sin más, muchas gracias y nos estamos viendo en el siguiente episodio.